Sanación, mente, espiritualidad con un enfoque científico. Hola a todos, bienvenidos a Ciencia con Conciencia. Este es un espacio creado desde la IES-INOC para acercar diversos conocimientos a toda nuestra comunidad. Desde este espacio en el oriente de Caldas, Colombia, Pensilvania, traemos a ustedes diferentes temas acerca de tecnología, innovación y ciencia. Mi nombre es Carol Ramírez Betancourt, yo soy periodista del área de Mercado, Información y Comunicaciones de la IES-INOC y junto al doctor Diego siempre estamos aquí prestos para traerles mucha más información. A todos, cordial saludo, mi nombre es Diego Ángelo Restrepo, yo soy el coordinador de investigación y del centro editorial y también de este programa Ciencia con Conciencia, donde tratamos de llevarles a ustedes los últimos adelantos científicos para que comprendan todas estas realidades. Los invitamos a este programa tan interesante donde vamos a abordar temas sobre espiritualidad articulado con la parte científica, cómo se puede trabajar el espíritu desde la ciencia. Bienvenidos. Hoy precisamente abordaremos un tema que siento que va mucho con nuestro nombre, Ciencia con Conciencia. Abordaremos la espiritualidad como una vía para la sanación y el bienestar. Ustedes se preguntarán cómo vamos a relacionar estos dos temas y para esta respuesta, está aquí con nosotros Isabel Cristina Herrera. Ella es psicóloga de la Universidad Católica Luis Amigó con enfoque social y humanista. También hace parte de nuestro equipo de psicólogos del área de bienestar aquí en la IES-INOC. Les cuento que el doctor Diego también ha abordado estos temas de espiritualidad desde diferentes maneras. Entonces creo que hoy vamos a aprender aquí mutuamente tanto de nuestro presentador y el director de este programa como de nuestra invitada. Así que para empezar, quiero que los dos me respondan o se complementen en esta pregunta: ¿por qué es importante la espiritualidad para el ser humano? Bienvenida, Isa. Hoy vamos a tener un tema, como decía usted, muy interesante porque vamos a tratar de conjugar dos temas que siempre han sido debate porque se cree que son opuestos, y es la ciencia y la espiritualidad, y sabemos que no son opuestos. Tanto así que se ha trabajado, o se ha venido trabajando desde un tema que va a trabajar ahora la doctora y va a ser la epigenética. También vamos a trabajar un poco sobre lo que es la neuroinmunología, con ese toque de espiritualidad. Y cuando se me preguntaba a mí cómo lo hemos hecho, o sea, a nivel investigativo he podido abordar diferentes poblaciones religiosas tratando de identificar el poder que tiene la espiritualidad para transformar sus vidas y cómo las personas que tienen esa capacidad de unirse a algo espiritual, llamémoslo espiritual, tienen capacidad de enfrentarse más fácil a la incertidumbre. Entonces, tenemos que llegar a abordar eso, o sea, tratar de entender y conjugar, articular ciencia y espiritualidad, y creo que esa pregunta es muy importante porque vamos a tratar de entender cómo podemos hacerlo. Y desde los abordajes que yo he hecho, es entender cómo la espiritualidad genera resiliencia, genera sinergia, genera una cantidad de cosas, empatía a la misma situación que están viviendo, y es gracias a que se aferran a algo más allá que el mismo poder que uno tiene a nivel físico. Podríamos hablar de algo metafísico, pero entonces acá, ya con nuestra compañera, ella nos va a profundizar más en el asunto. Muchas gracias en esta parte por la invitación. Quiero pues como empezar a abordar un poco el tema como tal de la espiritualidad y cómo empezamos a tener esta creencia de poder sanar, de poder estar bien, de poder estar más tranquilos. Entramos ahí en tema fuerte que viene por ejemplo, la oración, ¿cierto? Cómo la oración tiene esta capacidad de generar un proceso neuroquímico para que la persona empiece a tener una fuerza y empiece a generar ya toda una situación de creencia de que algo va a salir bien. Bueno, hay una pregunta que me surge, y es una pregunta que lo hablamos en algunos de los programas anteriores, y es, ¿qué sucede en nuestro cerebro? O sea, ¿qué sustancias segrega nuestro cerebro cuando nosotros estamos haciendo oración? Porque también es importante unir la oración, que es más occidental, con los mindfulness o la meditación, que son más orientales. Y cuando nosotros hablamos de eso, sabemos que nuestro cerebro está segregando dopaminas, endorfinas, que nos ayudan a estar calmados. Ahí es donde hace parte, para que nuestra compañera nos fortalezca un poco el tema, lo que es la psiconeuroinmunología, o sea, cómo yo con mi mente
puedo utilizarla como un efecto placebo para poder generar procesos de sanación. Bueno, es muy importante lo que dices del efecto placebo, ya que todo es ese pensamiento que se tiene y principalmente cuando uno dice, esto me va a ayudar, esto me va a sanar. Es una cuestión, por ejemplo, del medicamento. El medicamento, y se han hecho experimentos también sobre eso, ¿cierto? Que daban una pastilla de azúcar para decir que iba a sanar alguna enfermedad, pero en realidad era todo nuestro proceso neuroquímico que generaba estas sustancias de serotonina, oxitocina, dopamina, que van a generar todo este estado de bienestar y van a bajar los niveles del cortisol. Cuando esta persona entra en esa situación, en ese pensamiento, en esa fuerza en que dice que esto me va a servir, ahí se activa el efecto placebo. Estamos diciendo que la oración, igual que la meditación, es como un efecto placebo. O sea, donde yo considero que tengo el poder o el universo tiene el poder de sanarme y me aferro a esa creencia y esa creencia genera en mí una serie de químicos que me ayudan a mí a controlar un poco la enfermedad y el dolor que estoy sintiendo. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, y acá entra algo súper importante que son investigaciones científicas que se han hecho desde la biología y la ciencia, donde entra, por ejemplo, Bruce Lipton, que nos habla sobre el tema de cómo los pensamientos pueden curar mucho más en términos, por ejemplo, del efecto placebo. Entramos en una situación también científica que se ha abordado donde hacen resonancia magnética a personas por ejemplo, en el budismo, entraron a hacer toda esta, la ciencia se interesó, empezó a decir qué está pasando realmente y empezó a hacer esta investigación con personas que practican la meditación constantemente. Y encontraron que se activan en el cerebro todos estos neurotransmisores y el lóbulo frontal, que entra acá la situación de todo lo que son las emociones, de todo lo que es la serotonina, que es la hormona de la felicidad, la oxitocina que entra como tal a generar todo ese estado de bienestar y va a ser un proceso de homeostasis. Como tal, sí hay biología en la creencia. Eso es interesante porque ese experimento también nos decía que cuando ingresaron a los budistas a hacerle todo este proceso de tomografías para mirar cómo funcionaba el cerebro, lo más interesante era que les presentaban imágenes de guerras, de gente sufriendo y lo compararon con otras personas que no practicaban ningún ritual, no practicaban ni oración, ni meditación, y empezaron a mirar cómo las emociones, cómo las diferentes partes del cerebro que se activan con alguna emoción, y se dieron cuenta que los budistas o las personas que hacían oración, cuando se les presentaba una imagen de guerra o de dolor, el lóbulo del cerebro que se activaba era el de la compasión, mientras que las personas que no practicaban ningún ritual se le disparaba la ira. Entonces es interesante porque nos damos cuenta que cuando nosotros practicamos alguna técnica, sea oraciones, sea mindfulness o sea meditación, nuestro cerebro empieza a generar unos procesos de plasticidad diferentes, empezamos a ver la realidad de una forma diferente. Nuestro cerebro, como dice la doctora, genera serotonina, dopamina, que nos ayuda a estar tranquilos en momentos de crisis. Quiero retomar algo de lo que estaba diciendo el doctor Diego, y es como un paralelo entre las personas que llevan en su vida de alguna manera la espiritualidad y las que no. Entonces quiero que los dos me den desde su experiencia y desde lo que conocen, qué podemos decir, digamos, de estas dos personas y por qué mejor pues adoptar Bueno, la Carito, yo tuve la oportunidad de hacer dos investigaciones. Una investigación es un libro que sacamos acá en la editorial que se llama El Nuevo Nacimiento, y fue la oportunidad de ingresar a una cárcel, vivir con los presos y tratar de identificar el poder que tienen los rituales religiosos en las cárceles para poder ayudar a las personas que están ahí, que cumplen condenas muy largas, a tratar de entender esa realidad y adaptarse a esa realidad. O sea, la cárcel es un lugar siniestro, o sea, es un lugar muy duro, pero la espiritualidad les ayuda a ellos a ser libres a pesar de estar encerrados. Luego hice una investigación que también está en un libro que se llama Los rituales religiosos como sistemas complejos que ayudan a las incertidumbres de la vida. Estuve practicando 3 ritos diferentes, uno fue el hinduismo, el otro fue el catolicismo o cristianismo y el otro fue la masonería. Y pude entender cómo estas personas que practican rituales religiosos pueden adaptar su vida por medio de unos símbolos ritualísticos que les permite, cuando llega la incertidumbre, creer que ellos pueden aferrarse a algo más grande y no dejar que eso les afecte su propia vida. O sea, hicimos la experiencia con 400 personas, donde tratamos de identificar cómo las incertidumbres llegan, hicimos una lista de cuáles eran las incertidumbres de la vida, está la muerte, está la enfermedad, pero cómo el rito
o cómo la creencia o la espiritualidad ayuda para cuando llegan esas incertidumbres, esos problemas, llevarlos de una forma más tranquila. Quiero recalcar algo y es, religión no es lo mismo que espiritualidad, porque usted puede ser religioso y no espiritual, y usted puede ser espiritual sin ser religioso. O sea, la espiritualidad es algo que trasciende, que va más allá, o sea, algo que me permite a mí unirme con algo más grande, sin necesidad de pertenecer a ninguna religión. Eso es importante que se entienda, porque podemos conocer personas muy religiosas sin espiritualidad y personas muy espirituales sin religión. Algo súper importante es que la creencia, aparte de que tiene ya como tal todo este proceso neuroquímico, va a generar fortaleza mental y va a dar como tal lo que dice el doctor Diego, es muy importante, la resiliencia. Como tal se han hecho experimentos desde lo psicológico, como las personas que tienen una enfermedad terminal como el cáncer o enfermedades muy fuertes tienen la creencia de que pueden sanar con su poder superior. Ejemplo, decir, yo tengo un Dios que me va a curar esta enfermedad. Así no cure la enfermedad, el efecto placebo va a generar todo un proceso en el cuerpo donde puede empezar a disminuir los síntomas del malestar que está sintiendo en ese momento la persona. Y como tal, la creencia tiene biología, se ha hecho estudios y también se tiene en cuenta que si yo creo que esto va a funcionar de una buena manera, la mente se prepara completamente para que las cosas funcionen. Se buscan estrategias, se buscan herramientas, se buscan espacios, personas donde uno puede como tal unir todas esas ideas que tiene para generar un bien en común, ¿cierto? Y es algo súper importante lo de la resiliencia, lo que decía el doctor Diego, es muy importante esas investigaciones, porque en campos como tal de lo que es la cárcel, de lo que son espacios y entornos tan complejos de manejar, las personas sí pueden superar su dolor físico y mental desde la creencia. Hay algo que dice la compañera, y es el ejemplo de Anna Morgi. No sé si ustedes han conocido el ejemplo de esta autora de un libro que se llama Morí para ser yo, y es que ella tenía un cáncer que la estaba matando, o sea, la estaba destruyendo, y llegó un punto donde ella entra en coma, y ella en ese coma logra trascender los procesos psíquico-espirituales. Cuando vuelve en sí ya no tiene cáncer, y ella escribe ese libro, o sea, Morí para ser yo, y trata de demostrar cómo se puede articular la psiquis, la espiritualidad y mi cuerpo, o sea, y ahí vamos a hablar de un tema importante acá con la doctora, y es la sintergia, o sea, ese término que en algún momento Jacobo Grinder utiliza. Él era un neurocientífico de la Universidad Autónoma de México, para los que de pronto nos ven de México, que empezó a hacer experimentos y tratar de entender, y la sintergia es eso, es como yo uno la psicología, la neurología y las prácticas chamánicas que habían en el momento, y se dan cuenta que las personas que van donde el chamán tenían más posibilidad de sobrevivir, de sanar sus enfermedades, gracias a que articulaban una creencia metafísica. O sea, no se dejaban llevar por el cuerpo ni por la enfermedad, sino que buscaban una solución en cosas trascendentales y metafísicas. Yo quiero que hablemos un poquito de eso. De pronto el término no de la misma manera, pero sí también que aborda un poco varios de estos temas, es la epigenética, por el que hablábamos ayer un poco con la doctora Isabel. De pronto ya nos pueda también como acercarnos estos dos para decirnos pues cómo podemos mejorar a través digamos, de esta práctica, no sé si se llama así. No, o sea, la epigenética no es una práctica. La epigenética es un proceso en el que los padres van a darle a los hijos una carga genética, pero que no tiene modificaciones en el ADN. Eso es importante que nosotros lo entendamos. O sea, últimamente se ha abordado mucho lo que es la epigenética como es. O sea, es una teoría que nos dice a nosotros que nuestros padres nos aportan unas modificaciones comportamentales, pero que no tienen modificaciones en el ADN. Pero ahí sí podemos abordar entonces, mirar cómo se articula la sintergia con la epigenética. Desde muchas investigaciones, como decías, de Jacob Greenberg, es algo muy fuerte la teoría de él, porque habla de cómo también esa creencia, cómo la meditación, cómo la energía, entramos aquí ya a hablar de términos un poco metafísicos, porque entra toda esta situación de que si yo estoy pensando en que puedo sanar, mi energía mental y todo mi cuerpo va a estar en esa concordancia, ¿cierto?
y entra en un proceso ya de que sí hay una sanación interna desde nuestra neuroquímica y además empieza el cuerpo a generar como toda esa homeostasis. Algo importante ya aquí con la epigenética, entramos en un tema un poco más científico, más fuerte en parte de las células, cómo en una célula se puede enfermar en un entorno tóxico. Ejemplo, lo que decías de las cárceles, ahí como tal hay un fenómeno social muy fuerte, porque como tal se permite también cosas colectivas. Si yo estoy triste, si estoy deprimido, si estoy ansioso, esto se genera como tal todo un proceso de que si yo me afecto, estoy afectando todo el entorno, ¿cierto? Y la epigenética lo que dice es que cómo el entorno influye en mi comportamiento y cómo una persona también cambiando de su entorno tóxico, por ejemplo en las guerras civiles, todo este entorno se cambia a ese entorno familiar, pueden sanar y pueden mejorar como tal su vida. Entonces, como el ser humano puede adaptarse a cualquier entorno, pero también va a generar procesos de transformación, ¿cierto? Y entra ahí algo súper importante de que una célula se enferma también de acuerdo a su entorno. Si cambiamos esa célula de entorno, podría sanar más fácil, además de la creencia. Hay algo que para mí es muy importante y es, por ejemplo, el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que nos enseña eso. O sea, él vive en un campo de concentración y hay algo que a mí me parece muy importante en su libro, y él dice que las personas que sobreviven son las personas que tienen una meta cuando salgan. O sea, que se aferran a algo más grande que el mismo encierro. De ahí es donde sale la logoterapia. O sea, cómo nosotros podemos sanarnos con algo más grande, el logos, que hablaban los griegos. Entonces, para mí eso me lleva a pensar mucho lo que vivió Viktor Frankl en esos campos de concentración y cómo las personas buscan sobrevivir, yéndose más allá, llevando la mente más allá de ese encierro y de pronto de las torturas que están viviendo. Ahí quiero dar entrada a un tema muy importante, y es la noética. La noética, que es algo que nos está hablando Isa, y es cómo yo puedo llegar a un punto de articular lo que yo soy con mis creencias espirituales para buscar una sanación, para buscar de pronto hasta estar feliz. Yo les recomiendo un libro que tenemos también publicado de la IESINOC sobre la felicidad, que se hizo con diferentes universidades, y ahí llegamos al punto de entender, es eso, que nosotros tenemos que ser espirituales para poder llegar a un punto de entender lo que es ser feliz. Ser feliz no es tener posesiones, no es tener riqueza, ser feliz es estar bien en el aquí y en el ahora, entendiendo lo que a mí me está pasando, y eso es noética, y creo que pronto hablemos un poco sobre eso, doctora Isabela. Algo que me parece súper importante, Diego, que abordas es lo de Viktor Frankl. ¿Por qué él puede sobrevivir a los campos de concentración? Hay algo que se llama la esperanza, y la esperanza es lo que le dice a esa persona, esto puede cambiar, esto puede mejorar, esto no siempre va a ser de esta forma. Y así la persona empieza a generar todo un proceso mental donde va a buscar formas de que sí puede transformar ese espacio y esa situación. Y aquí entra una parte muy importante, y es que es esa creencia de que yo puedo estar en otros espacios y que yo puedo estar mucho mejor. Además, entra también esa creencia en un ser superior que me puede salvar, que me puede sanar. Y ahí lo de Viktor Frankl es muy fuerte, y esto debe ser algo muy positivo para todas las personas que nos están viendo también, el sentido de vida. Nosotros debemos tener un sentido de vida. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué sentir esa sensación bonita de la vida? Porque trae todo un espectro y trae todas unas situaciones importantes que son de compartir, de disfrutar, lo que dices del aquí y el ahora, el presente, no estar siempre en un futuro, en un pasado, sino vivir el momento presente, porque nadie sabe hasta cuándo uno va a vivir, ¿cierto? Eso es algo importante también. Yo ahí tengo una pregunta, antes de darle el paso a Carito. ¿Qué es más importante, tener esperanza o tener fe? O sea, porque de las investigaciones que yo he hecho, la esperanza es importante, la fe es un paso como más allá, porque la fe es creer que sí se puede, que hay algo que puede, a pesar de mi debilidad, es más fuerte. La esperanza es, puede pasar. La fe es creer que sí va a pasar. Entonces quiero preguntarle a usted, desde las investigaciones que pronto han hecho, desde su bagaje epistémico, ¿qué es más poderoso, la esperanza o la fe? En realidad, en este punto, Diego, la fe. La fe mueve, como dicen los textos, mueve montañas.
La fe te puede llevar a ti a hacer cosas imaginables porque sabes que va a funcionar, porque tienes ese enfoque mental de que las cosas, si tú te tiras, va a funcionar algo bien. Además, también entra la incertidumbre, ¿cierto? Porque entra una parte de decir, yo me tiro y donde me caiga, donde me pase algo y donde no funcione, la fe es lo que a ti te dice, no importa, tírate. Rompe con la incertidumbre. Exactamente, la fe es muy potente. Y la fe es lo que también permite a una persona, por ejemplo, en todo tipo de creencias religiosas, que se pueda como tal vivir de una forma y de transformar ese pensamiento y de tener como tal esa fuerza mental de seguir adelante en su vida con cualquier situación. La fe te puede decir a ti, te sanas, la fe te puede decir a ti, te vas a casar, la fe te puede decir a ti, tírate al abismo que no va a pasar nada, en manera simbólica, ¿cierto? El abismo, por ejemplo, algo nuevo. Me voy a ir a otro país, me voy a ir a conocer a una persona diferente, voy a casarme, esa es la fe. Lo que a ti te nubla la razón y te dice, hazlo por emoción. O sea, la fe es la confianza en lo que no se ve. Digamos que hemos abordado un poco acerca de la espiritualidad y ciencia, ¿cierto? Y de pues manera muy por encima las prácticas, ¿cierto? Hay ciertas prácticas, ya mencionamos la oración, y que otras prácticas que vienen también de otras culturas o también de culturas cercanas, que otras prácticas nos sirven a nosotros para el tema de la espiritualidad, que sana y pues que da bienestar. Realmente hay muchas prácticas religiosas, pero nosotros nos vamos a enfocar un poco en las prácticas de meditación, de yoga, y esto viene retomando la filosofía hinduista, ¿cierto? Tú con tus estudios sabes que esto tiene todo un bagaje y cómo estas personas lo que practican ahí, hay algo interesante que me parece, es por qué esa cultura se vino a permear acá. Y eso es interesante abordarlo, porque estas prácticas como tal se ha evidenciado que sí tiene un proceso importante de transformación en las personas, porque genera esa homeostasis y ese bienestar. Y quiero resaltar la situación, por ejemplo, de Joe Dispenza. Joe Dispenza es un científico, investigador, que ha trabajado mucho el tema de la meditación con grandes grupos sociales, donde identificó cómo las personas pueden también sanarse a través de la meditación. ¿Por qué sana la meditación? Porque la meditación tiene esa capacidad de generar todo ese nivel de cortisol, nivelarlo con la serotonina, con la dopamina y con la oxitocina, que son esas hormonas de la felicidad. Estamos hablando de neuroquímica, estamos hablando de que realmente el ser humano sí tiene la capacidad de sanarse. O sea, yo traduzco eso de la siguiente manera. Nuestro cerebro está segregando las hormonas del estrés, y gracias a la práctica de los mindfulness, de la meditación, cambiamos esas hormonas del estrés por hormonas de felicidad. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Hay una cosa de lo que dice Carito sobre las prácticas, y es una investigación que estoy haciendo en este momento, que yo aspiro y espero que este año salga el libro, y es sobre un síndrome que he identificado de las personas que se encuentran, que se encuentran entre una pérdida muy grande. Y es que empiezan a practicar o a buscar soluciones donde no las hay, como tratando de generar un bálsamo para su dolor. Entonces son estafados, constantemente van donde personas que lo único que dicen es que sí son capaces de sanar y les quitan los recursos, sabiendo que hay prácticas que sí pueden ayudarles a sanar. Y uno es eso, entender que es el aquí y el ahora, y también entender que nosotros cumplimos un ciclo y que hoy estamos acá, mañana no vamos a estar. Y es aprender también a despegarnos, a desprendernos de las cosas. Y eso es lo que trabaja las prácticas católicas, cristianas, budistas, hinduistas, es que nos enseñan a desprendernos, a entender que nuestro paso por este mundo es efímero, es un paso de un momento. Y cuando yo entiendo eso, que también lo enseña la masonería, cuando yo entiendo que me voy a morir y que esto es un paso, es más fácil para mí vivir el momento. Pero yo me aferro a una vida sabiendo que la voy a perder, es cuando más sufro, porque estoy generando una dependencia, como lo dicen los budistas. Nos habló entonces de algunas religiones, y también al inicio que hay personas que son religiosas y no espirituales, y personas religiosas que son muy espirituales. En la espiritualidad, en el bienestar de las personas, ¿qué papel juegan las religiones? Esa pregunta es muy importante,
Porque las religiones lo que nos han hecho a nosotros, como les decía, es tratar de enseñarnos de que la vida es un momento. También de que si nosotros no tenemos el control, puede haber algo más allá que nos puede brindar ese control. Y eso es lo que hace que la gente busque unirse a eso grande. O sea, no le voy a colocar un nombre, porque cada religión tiene un nombre para su ser. Puede ser Cristo, puede ser Buda, o sea, cada religión tiene un nombre para su ser. Por eso es tan triste cuando las religiones se enfrentan, diciendo es que la mía es la verdadera y no la suya, sabiendo que todas buscan lo mismo. Y es un autoconocimiento, o sea, que nosotros nos conozcamos, nos entendamos, y eso es lo que buscan las religiones, entendamos nuestra humanidad como seres humanos de carne, que desde que nace se están destruyendo y que pueden buscar algo más allá. O sea, ¿qué nos brinda la religión a nivel espiritual? Una esperanza, como decía ahora ella, de creer que hay algo más allá. Y eso lo vemos constantemente. Cuando vemos que un ser querido se muere, entonces entra la religión y dice, no, no se preocupe que está en un lugar mejor. O sea, cuando un ser querido ha sufrido mucho, tiene un cáncer o cualquier enfermedad, la religión dice, no se preocupe que va a descansar. Eso nos da a nosotros tranquilidad pensando en que vamos a volver a ver a esa persona, pero que la vamos a ver bien. Y ese es el aporte de la religión, nos da a nosotros esperanza, nos da a nosotros unas herramientas que nos permiten combatir la incertidumbre. Es que estoy enfermo, no hay una cura, y si no hay una cura, ¿qué? Ahí entra la espiritualidad. Ya cuando el médico, la ciencia dice no hay nada que hacer, ahí entra la espiritualidad. Lo mismo que les decía yo de la cárcel. Cuando en la cárcel el juez dice no, cadena perpetua, ahí entra la espiritualidad. O sea, voy a estar acá encerrado toda la vida, pero de mí depende si sufro todo este tiempo que voy a estar acá o busco ser libre a nivel espiritual. Eso lo brinda la religión. También me parece muy importante, Diego, lo que dices. Hay una situación, por ejemplo, de cómo influyen las palabras de alguien en la otra persona. Por ejemplo, lo que dices de los médicos. Un médico le puede decir a una persona que tiene cáncer y que se va a morir en un mes, y esa persona pudo haber tenido el cáncer hace mucho tiempo. Claro. Y sostiene su enfermedad, claro. Exacto, pero cuando hay palabras tan fuertes, la neurolingüística, exactamente, entra a generar todo un proceso de que uno mismo se está destruyendo, claro, con sus pensamientos. Y acá me parece importante resaltar a un científico también, Masaru Emoto. Él hizo un experimento muy interesante con las partículas del agua. Y empieza acá un tema de cómo el lenguaje, y hablamos también un poco de la vibración de las palabras, va a influir en cómo se transforma esas moléculas del agua. Claro. Y si tenemos en cuenta algo que es muy poderoso, nosotros somos 75% agua, el ser humano es 75% agua, sí hay un proceso de transformación con las palabras. O sea, neurolingüística. Ahí entra una cosa muy importante, Carol, Isa, ahora que estás diciendo eso que se me viene a la mente, y es que en algún momento estuve en un grupo tratando de investigarlo, y ellos creían mucho en los mantras. Entonces el mantra era como decir una manifestación positiva para tratar de solucionar algunas dificultades, y eso lo utilizan, por ejemplo, diferentes grupos de metafísica, donde dicen yo soy salud, yo soy salud, yo soy energía, con el fin de estar constantemente dándose esos procesos neurolingüísticos para creer que sí están bien. Y yo creo que eso es importante, o sea, entender que nosotros tenemos la capacidad de ayudarnos en momentos de crisis o destruirnos, lo que usted estaba diciendo. O sea, si yo entro en una depresión porque me dijeron que tengo cáncer, no vuelvo a salir, entonces me voy a morir, no va a durar mucho. Pero si yo entro en un proceso en el que yo digo, bueno, tengo cáncer, me quedan pocos días de vida, voy a tratar de solucionar mi vida, voy a vivir lo que me queda a toda, voy a creer que soy capaz de salir de esto, debe pasar algo bueno, o sea, debe pasar algo bueno y debe haber una transformación, porque están las dos situaciones, o yo me derrumbo, o yo toco el suelo y subo a tratar de buscar soluciones a mi proceso espiritual y a mi proceso psicológico. Con Isabel en otros escenarios habíamos abordado el tema de la imaginación en el lenguaje. Ahora aquí, ¿qué poder tiene la imaginación también en la espiritualidad, en la sanación y en el bienestar? Bueno, Carol, entras en un tema muy interesante porque la imaginación tiene una fuerza mental muy, muy importante. Es como yo puedo también recrear con mi mente situaciones también del pasado.
Por ejemplo, un evento traumático. Si yo lo recuerdo en estos momentos, voy a segregar todas las sustancias químicas que viví en ese pasado. Eso es algo supremamente importante, porque nosotros estamos viviendo el pasado o estamos viviendo en un futuro y estamos segregando todas esas sustancias químicas sin ser algo real en el momento. Entonces algo súper importante es cómo esa imaginación influye en el pensamiento, en el comportamiento y cómo está transformando en realidad toda esa situación de vida. Hace poco, en el simposio que hubo acá en la institución, escuché a la doctora Paola decir que nuestro cerebro no sabe qué es verdad y qué es mentira. O sea, cuando nosotros imaginamos, decía la doctora Paola, que estamos en la playa, nuestro cerebro cree que estamos en la playa. Y eso es importante porque nosotros debemos sacar espacios para dejar que nuestra mente vuele y descanse. Eso también lo trabajan los mindfulness, o sea, la meditación es eso, yo me conecto conmigo mismo y trato de ir a un lugar que me dé tranquilidad, a esa zona de confort, de seguridad. Y eso es importante, por ejemplo, si la zona de confort mía es el mar, entonces, ¿yo qué hago? Estoy estresado, me tomo mi tiempo y ya le vamos a pedir a que nos dé unas técnicas también para trabajar toda la parte de espiritualidad. Me tomo mi tiempo, respiro y me imagino que estoy en el mar, que soy con una persona agradable. Eso es importante porque nuestro cerebro empieza a segregar esas hormonas de la felicidad y nos tranquiliza. Hay una cantidad de técnicas que yo creo que ya nos vas a abordar sobre cómo puedo llegar a un punto de tranquilizarme cuando estoy ansioso por algún problema desde todas esas prácticas religiosas. Bueno, Diego, algo que también me parece importante de abordar de la imaginación es que también nos puede generar estados de mucho bienestar o de mucha preocupación. Entonces es importante en la meditación tener ese espacio, tener lo que tú dices, aquietar la mente, porque nosotros vivimos con 1000 pensamientos al día, pero ¿cuál es la cuestión? Que son cosas muchas veces que no se van a cumplir. O de que no tenemos control. Eso es importante. O sea, si yo no tengo control de algo, ¿por qué me voy a preocupar por eso si no tengo control? ¿Y de qué tenemos control? ¿Y de qué tenemos control? Esa es otra pregunta interesante. ¿Qué podemos controlar realmente? Sí. Nosotros controlamos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro comportamiento. Acá quiero resaltar algo muy importante, es que un solo pensamiento, nada más al despertar, va a generar un estado totalmente en la persona en su día. Si yo al despertar me digo, qué día tan horrible, me va a ir súper mal, ya me estoy programando neurolingüísticamente y la bioquímica entra también a decirte que te va a ir mal. Claro, para un día malo. Es que de lo que dice la doctora, es importante que nosotros entendamos eso. Yo primero debo controlar mis pensamientos para controlar mis emociones, para controlar también mi vida. O sea, si yo controlo mis pensamientos, yo voy a controlar mi vida. ¿Cuántas personas no estallan ante cualquier cosa pequeña y eso les genera procesos muy difíciles? Lo que estamos hablando, por ejemplo, de la cárcel. ¿Cuántas personas por una rabia, por no controlar un pensamiento, actúan por sus emociones y al final les trae un resultado completamente pésimo? Exactamente, y entra también en por qué es tan difícil llegar a procesos de meditación y introspección. Es muy complejo conocerse uno mismo. Es difícil porque da miedo, es difícil porque es un trabajo fuerte, es difícil porque la gente entra en una zona de confort y esto es supremamente necesario porque necesitamos conocer nuestras emociones, necesitamos conocer todo ese bagaje, necesitamos conocer nuestras experiencias de vida, cómo actuamos frente a diferentes situaciones en nuestra vida, ¿cierto? Y empezar a identificar, bueno, yo sé que esto me va a generar un malestar, ¿para qué me voy a meter ahí? Ser más conscientes. Y entra algo súper importante acá, el despertar de conciencia. Cómo las personas pueden generar todo este proceso de despertar, de ser conscientes de lo que están haciendo en su vida, de cómo esta situación, esta persona, cualquier momento, yo ya soy más consciente para tomar mejores decisiones. Y ahora que hablábamos también de esta parte de las prácticas, entran muchas técnicas desde la psicología humanista y el mindfulness entra, por ejemplo, la respiración consciente. Mira que acá entra también la neurolingüística, porque yo voy a hacer una respiración profunda, pero con palabras. Si yo la hago solamente la respiración, no va a funcionar. Entonces mira que hay todo un conjunto de elementos que articula para generar como tal ese proceso y ese cambio de vida.
Entonces, como tal, si quieren, podemos hacerla. Sí, creo que ya iba para ese punto, porque sí es importante, hemos hablado y los hemos explicado como de esa biología de la creencia, y sí es importante que nos vamos entonces como con algunos tips, algunas recomendaciones para empezar y para que este programa empiece pues a cumplir como su objetivo de llevar ese conocimiento y de que lo tengamos en práctica para nuestra vida diaria. Bueno, entonces antes de iniciar con las técnicas, los invitamos a que nos sigan, los invitamos también para que conozcan los libros que tiene la editorial IDESINOC, y también retomando un poco lo que dice nuestra invitada, en el templo griego decía a la entrada: conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Conozcámonos primero nosotros para poder entender todas las realidades que de pronto nos vende esta matrix en la que vivimos. Ahora sí vamos a tener algunas técnicas que nos va a enseñar nuestra invitada. Bueno, se ponen todos en disposición, vamos a poner las manos aquí una sobre la otra y vamos a decir profundamente, vamos a respirar por la nariz y decimos: respiro tranquilidad, subimos las manos, venimos acá, sostenemos y liberamos la ansiedad, soltamos. Esto es algo supremamente importante y es la respiración consciente. Entonces, hacemos el ejercicio todos y respiro tranquilidad y libero la ansiedad. Acá hay algo súper importante desde la ciencia. Estamos hablando de cómo se oxigena nuestro cerebro con la respiración profunda. Y esto como tal va a nivelar ese cortisol y va a generar las endorfinas, la serotonina y la oxitocina para la homeostasis y entrar en un proceso. Nosotros le estamos dando una orden a nuestra mente. Lo que tú decías, las palabras influyen en nuestro comportamiento. Importante lo que está diciendo la invitada, tenemos que aprender a manejar nuestra palabra y a manejar nuestra respiración. En todas las religiones orientales se trabaja la respiración, porque nosotros tenemos una respiración que es muy acá del pecho, y cuando nosotros nacemos tenemos una respiración que es del vientre. Tenemos que volver a la respiración del vientre porque es una respiración que nos permite a nuestros pulmones ensancharse y recibir todo el oxígeno y luego liberarlo. En cambio nosotros cuando estamos ansiosos, ¿qué nos pasa? Que respiramos muy rápido de acá. Entonces lo principal, trabajar palabra y trabajar respiración. Continuemos. Sí, esta es una de las técnicas más fuertes que se está trabajando y es esa respiración consciente. La otra es disponernos a un proceso de meditación guiada, porque no se trata de coger cualquier meditación y escucharla, porque es importante también tener el conocimiento con un profesional, porque hay muchas otras personas que practican la meditación pero no tienen una base, una estructura. Es importante también tener el acompañamiento de un profesional que lo guíe en su proceso y que tenga como tal formas de nivelar a esa persona si puede entrar en una crisis emocional. Como tal, se hace un proceso de meditación, puede ser grupal, puede ser individual y se va guiando a la persona. Como tal, se trabaja la imaginación. Se empieza a traer a la persona con palabras, se puede usar una música suave, instrumental, para darle a esa persona todo ese ambiente, todo ese entorno tranquilo. Y se empieza a trabajar, por ejemplo, se trabaja adicciones, se puede trabajar temas de ansiedad, temas de depresión, de enfermedad y de dolor. Entonces, como tal, se trabaja toda la meditación guiada y esta persona va a tener esas herramientas y luego va a tener un estado de bienestar después de salir de este proceso que hay una alteración de la mente, ¿cierto? Porque tenemos que tener en cuenta que al tener la respiración guiada, al tener la meditación guiada con la respiración constante, lento, vamos a tener procesos de transformación en esta persona, ya que va a aquietar su mente. Bueno, nosotros ayer estuvimos preparando un poco el tema y obviamente me quedaron muchas dudas, nos van quedando muchas dudas y ganas como de investigar, pero sí me gustaría puntualmente que habláramos del poder del agradecimiento, en toda esta biología como de la creencia, ¿cuál es el poder del agradecimiento? Ya como para ir. Esa pregunta es importante antes de que lo aborde Isa. Cuando nosotros trabajamos las ideas irracionales, desde los mindfulness, desde la meditación, lo dice la teoría budista que nosotros se nos olvida agradecer por las cosas y nos enfrascamos o nos centramos en lo malo. Cuando nosotros estamos agradeciendo, nos estamos dando cuenta que hay cosas positivas que me están pasando.
y debo estar agradecido por esas cosas positivas. O sea, devuelvo un poco de gratitud ante un regalo que la vida me ha dado. Y eso es lo que se trabaja en el budismo desde la gratitud o dentro de esos movimientos orientales. O sea, cómo entiendo yo que a pesar de que me está pasando un momento difícil, un momento malo, que también es importante, que ya lo hemos dicho en otros programas, que todo pasa, todo tiende a pasar. El momento malo puede ser brutal de malo, pero tiende a pasar. Todo pasa, lo bueno y lo malo pasa. Es que yo entienda que también debo ser agradecido porque hay cosas buenas que me están pasando también. Y eso le permite a mi cerebro como resetearse un poco y decir, no, bueno, estoy pasando por un momento malo, pero tengo a mi papá, a mi mamá, tengo un trabajo, me tengo yo mismo, si no tengo a nadie, me tengo yo mismo, puedo moverme. O sea, ser grato por la cosa hasta más pequeña le permite al cerebro entender que está en un mundo y que está recibiendo regalos de la vida para las cuales debe ser agradecido. Algo muy importante, Diego, que abordas desde las teorías del budismo y todo, me parece fundamental tener en cuenta el momento presente. Además, todo el entorno de la naturaleza. Si nosotros nos vamos a un entorno de naturaleza, con plantas, con animales, con río, el solo sonido nos va a generar bienestar, va a nivelar esos estados de alteración mental. Además de eso, el diálogo interno. Es muy importante cómo nos hablamos constantemente. Yo no sirvo, yo no puedo, yo no quiero, nos estamos estancando y entra algo súper importante con el diálogo interno, que podemos entrar en una visión túnel. Y la visión túnel es que esa persona solamente ve una solución. Y algo fundamental es que hay un horizonte por descubrir, que hay muchas estrategias, que hay muchas herramientas, pero esa persona debe salir de esa visión túnel y generar como tal todo ese proceso de agradecimiento. Si yo empiezo a buscar lo que sí tengo, no me voy a enfocar en lo que no tengo. Claro. En donde está tu mente, está tu atención. Si yo me enfoco en algo, ahí se va a estancar la mente. Y la mente siempre está en constantes cálculos mentales, siempre está mirando posibilidades, pero son cosas que también es importante uno mismo direccionar. Lo que hablamos, ¿qué controlamos? Nosotros no controlamos el pensamiento del otro, no controlamos las acciones del otro. ¿Para qué tomar todo tan personal cuando es algo que no controlamos? Es la lógica. Y como tal nosotros sí podemos controlar es cómo comportarnos con los demás y no tener como decir que esta persona me hizo un daño, pero es porque yo lo permití. Claro. Y es porque yo también le di fuerza. Es cierto. Algo muy interesante, Carol y compañera Isa, usted ha dicho algo que lo han dicho 3 personas que han pasado por el programa, y es que a mí la crisis me ayuda a ser mejor. O sea, la visión que yo tengo de la crisis me ayuda a ser mejor. Lo dijo la de creatividad, lo dijo la de neuroeducación y lo está diciendo usted. O sea, es algo que todos piensan y es, a mí la crisis o yo me dejo destruir o me hace mejor persona. Y es la forma en que yo abordo mi pensamiento en relación a esa crisis. O veo que no hay una salida o busco todas las salidas que hay para salir de ese problema, que me pueden hasta ayudar y me pueden generar cambios que ni siquiera yo esperaba. Y eso es importante, Carol. Bueno, yo les he escuchado varias veces el tema de mindfulness, ¿cierto? Y me gustaría como que lo concluyeran un poco, lo redondeáramos un poco con algunas recomendaciones, porque pues sé que es un tema que está, digamos, de moda o que está ahorita como entrando. Sí, las teorías budistas están entrando exacto. Con fuerza. Entonces, como cerrarlo un poquito para que a todos nos quede muchísimo más claro y también con las técnicas que nos enseñó Isa, como que podamos también tomar cosas de este tema para que nos ayude al bienestar. Bueno, como tal, Carol, el mindfulness es algo fundamental y quiero explicar. Mindfulness es atención plena, el aquí, el ahora. Hay algo que tan sencillo como es desayunar. Nosotros desayunamos a la carrera, mirando el celular, estando con todo sobreestimulados. Estamos con todos los estímulos al 100% activos y nosotros no estamos disfrutando ni siquiera la comida. Además, está ahí uno con el compañero, con su ser querido, su familiar, no lo disfruta. Ese es el aquí, el ahora, el televisor. O sea, estamos completamente bombardeados de información y de estímulos. Y esto no va a permitir disfrutar como tal el alimento. Algo tan sencillo como eso.
Empezar con esas técnicas desde que nos levantamos, con la respiración, agradecimiento de un nuevo día de vida, de que puedo hacer algo diferente hoy, de que voy a conocer personas, de que puedo transformar mi mundo y que me puedo sentir mejor en mi vida para expandir ese conocimiento y expandir esa energía a los demás, ¿cierto? Y algo muy importante es ese aquí y el ahora. Disfrutar una caminata, que tú veas la contemplación. Contemplar una mariposa, contemplar el camino, contemplar las nubes, ese es el aquí y el ahora. Empezar a darle una regulación a nuestros pensamientos. No estar mirando las nubes y pensando en el trabajo, porque ahí como tal seguimos conectados en esa emoción que nos está generando malestar, o en una situación específica que nos esté generando alguna situación de debilidad mental, ¿cierto? Entonces, las técnicas del mindfulness son muy poderosas y ahora está cogiendo mucha fuerza porque nos permite a los seres humanos adentrarnos, o sea, conocernos y estar más presentes con cualquier persona en cualquier momento, teniendo en cuenta lo que tú dices de que somos efímeros, de que estamos aquí de paso, de que solamente es el aquí y el ahora. Tú no sabes cuándo es la última vez que tú vas a ver una persona. Entonces hay que valorar cada instante de la vida, teniendo conciencia plena. De pronto el doctor tiene algo que agregar también al mindfulness, que también o sea, lo he escuchado en varios. Lo importante, como dice ella, el aquí y el ahora, es ser seres conscientes, o sea, de nuestra realidad, de nuestra humanidad, de todo lo que nosotros hacemos, tenemos y estamos viviendo en un momento. Por ejemplo, ser conscientes de lo que tenemos puesto. O sea, yo le pregunto por ejemplo a Carito, ¿de qué color son sus medias sin mirárselas? ¿Las medias qué? Las medias que usted tiene sin mirárselas, ¿de qué color son? Gris. ¿Gris? Listo. Es eso, es estar consciente de lo que yo tengo, de cómo camino, cómo me desplazo al trabajo, de todo. O sea, y eso es importante, porque como dice la compañera, nosotros hemos generado una ruptura con el mundo gracias a tanta tecnología. Nosotros vivimos pegados al celular, al computador, estamos almorzando y somos con el celular. Nuestra familia está ahí, nos hablan y ni cuenta nos damos. Y eso es triste, porque muchas veces los niños llegan donde los papás, papá, y sí, y ni siquiera les ponen cuidado por estar pegados a otra cosa. Vivir el aquí y el ahora es estar consciente de que yo vivo una realidad, hay unas personas que están en esa realidad, yo escucho esa realidad, me escucho yo mismo. O sea, yo escucho mis problemas, escucho qué dice mi cuerpo, qué necesidades tengo, me escucho y resuelvo esas necesidades que yo tengo, y eso es lo que busca el budismo. Como decía, es una teoría que está llegando y está tomando mucho poder, como decía ella, ahora. Es por eso, porque nos permite volver a nosotros mismos, disfrutar el paisaje, disfrutar tomarnos algo, disfrutar con la pareja, disfrutar una relación, disfrutar estar solo, que también es importante, porque ahora con tanta tecnología no estamos solos, estamos vinculados a una cantidad de redes, es también desconectarnos de estar solos para poder entendernos, y eso es lo que nos brinda a nosotros todas estas teorías orientales, el tratar de encontrarnos con nosotros mismos y conocernos. Conócete a ti mismo y conocerás el mundo. O sea, nosotros estamos tratando de conocer el mundo sin conocernos a nosotros mismos. Debemos conocernos nosotros para poder entender las otras realidades. Cuando yo me conozco, cuando yo entiendo que soy débil, cuando yo entiendo que yo me enfermo, cuando yo entiendo que no soy tanto como yo me creo, es más fácil que yo entienda los dolores de las otras personas. O sea, por ejemplo, si yo salí de una enfermedad grave y hay alguien que se me acerca y dice, no, es que yo tuve cáncer, yo siento empatía. Pues si yo no tuve esa enfermedad, dice, sí, verdad, uy, qué difícil. Es lo que digo, ¿por qué? Porque yo no sé lo que es eso. Y el vivir y el aquí y el ahora y entender que soy una persona débil me permite generar empatía con las demás personas que tienen algún sufrimiento. Y es ahí donde ella dice, la contemplación, es claro, es contemplar la realidad mía, la realidad del otro. Por ejemplo, nosotros que vivimos en este espacio tan espectacular, porque pocos tienen la posibilidad de tener montañas, o sea, nosotros nos vamos 10 minuticos y vamos al río, 10 minuticos vamos a la montaña, y contemplar todo esto. Nosotros deberíamos hacer esa práctica de salir a caminar, ver los animales que nos rodean, ir al río, meter los pies en el río, sentir esa agua, sentirla, porque a veces metemos los pies en el agua pero estamos pensando en otras cosas, sino aprender a sentir y a conectarnos con todo lo que nos rodea y con las personas que nosotros queremos y hasta con las que no queremos, porque cuando nosotros nos reconocemos a nosotros mismos, aprendemos a romper esos odios y esas rabias que decía la compañera. ¿Por qué? Porque entendemos que somos humanos y en lo humano no cabe lo perfecto. Todos somos débiles. Yo creo que tanto ustedes como yo hemos aprendido mucho de las dos personas que nos están hablando aquí de este tema.
Ellos han estudiado este tema, se han dedicado a explorarlo, nos dejan varios autores, también varias referencias incluso de nuestra editorial para seguirnos informando y para seguir alimentando, porque tenemos una información, ya vamos a ver qué vamos a hacer con ella, espero que nos sirva a todos de muchísimas maneras. Como decíamos, tenemos el libro de la felicidad, hay un capítulo que yo escribí que se llama La felicidad espiritual. Los invito para que lo lean. Este año espero sacar un libro que nos ayude a nosotros a superar toda esa crisis y esa incertidumbre cuando vamos a tener una pérdida, sea que estemos enfermos, sea que un familiar se nos va a morir, sea que perdamos el trabajo. Ese libro nos va a permitir a nosotros ayudarnos en esos procesos tan difíciles. Espero que este año salga y los invito para que lo lean. Y asimismo invito a todas las personas para que se unan a este programa Ciencia con Conciencia. Gracias, doctora Isabel, por acompañarnos. Gracias, Diego, gracias, Carol. A todos muchísimas gracias, los invitamos para que nos sigan, para que consulten los libros que tenemos de la editorial IESINOC. A Carito, gracias por siempre estar con nosotros presentando este programa y yo creo que la ciencia es la mejor forma de cambiar el mundo. Muchas gracias a ustedes por seguirnos, por hacer que este programa siga cada día. Esperamos llegar a ustedes con muchísimo más contenido, con muchísimas más personas como Isabel, que nos ayudan a llevar todas las investigaciones, todo lo que se ha estudiado para el bienestar del ser humano, también para el bienestar de la tecnología, de la innovación, del desarrollo, pero hoy específicamente para el bienestar de todos nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.